La Torre de Babel, una investigación completa bíblica y científica. La historia de la Torre de Babel es uno de los relatos más conocidos y estudiados tanto en el ámbito religioso como en el científico. Relatado en el Génesis capítulo 11 versículo 1 al 9, este relato ha suscitado múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos, tanto de manera teológica como científica. En esta investigación se profundizará tanto en la perspectiva bíblica como en la científica, para proporcionar una comprensión más profunda del evento y su impacto en la humanidad. A. El relato bíblico. La Torre de Babel. Génesis capítulo 11 versículo 1 al 9. Según el Génesis, después del diluvio universal en tiempos de Noé, la humanidad se encontraba unificada, viviendo en una sola región y hablando un solo idioma. Este grupo de personas decidió construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo, con el fin de hacerse famosos y evitar ser dispersados sobre la faz de la tierra. La idea era construir una estructura que simbolizara su propio poder y autonomía, sin depender de Dios. Sin embargo, Dios, al ver esta arrogante empresa, decidió intervenir. Para frustrar sus planes, confundió su idioma, de modo que ya no pudieran entenderse entre sí. Esto provocó que las personas se dispersaran por todo el mundo, y así surgieron las diversas lenguas. La ciudad en cuestión se llamó Babel, un nombre que proviene de la raíz hebrea Balal, que significa confundir, indicando la causa del evento, la confusión de lenguas. Este relato, según la tradición judeocristiana, tiene un propósito teológico profundo y proporciona una explicación divina para la diversidad lingüística en el mundo. Ve significado teológico y religioso del relato. Lección sobre la soberanía de Dios. El relato de la Torre de Babel tiene como uno de sus principales temas la soberanía de Dios. En la historia, la humanidad intenta alcanzar el cielo y construir una ciudad que simbolice su autosuficiencia y orgullo. La torre representa el deseo de los seres humanos de desafiar a Dios, una actitud que siempre ha sido vista en la tradición judeo-cristiana como un acto de soberbia. La intervención divina muestra que Dios está por encima de cualquier intento humano de autoproclamarse como igual a Él. El propósito divino de dispersar a la humanidad en el contexto bíblico, la confusión de las lenguas y la dispersión de las personas por la tierra, no son un castigo punitivo arbitrario, sino una estrategia divina para evitar que la humanidad se una en rebelión contra su voluntad. La dispersión también tiene un propósito salvador: evitar que la humanidad se destruya a sí misma por su propio orgullo, como ocurrió con la historia del diluvio. Explicación de la diversidad lingüística. En términos teológicos, la historia de Babel ofrece una explicación sobre el origen de las lenguas humanas. Según este relato, las diferentes lenguas del mundo no son el resultado de un proceso natural de cambio lingüístico, sino una intervención divina que produjo una diversificación súbita y radical de los idiomas. C. El enfoque científico y arqueológico sobre la Torre de Babel. Desde el punto de vista científico, la historia de la Torre de Babel no se considera un evento literal, sino un mito que tiene como propósito explicar fenómenos como la diversidad lingüística. La arqueología y la lingüística proporcionan una visión más naturalista sobre el origen de las lenguas y las civilizaciones. 1. ¿Existió una torre física? Aunque no se ha encontrado evidencia arqueológica directa de una torre que llegara hasta el cielo, existen algunas estructuras de la antigua Mesopotamia que podrían haber inspirado la historia de Babel. La más famosa de estas estructuras es la figura de Temenanki en Babilonia. La figura de Temenanki fue una gigantesca torre escalonada dedicada al dios Marduk y se encontraba en Babilonia. Los babilonios construían zigurats, estructuras similares a pirámides escalonadas, que servían como templos y como centros de poder político y religioso. La figura de Temenanki se cree que alcanzaba aproximadamente 91 metros de altura, lo que podría haber sido visto como una torre que tocaba el cielo, una interpretación simbólica de la historia bíblica. Aunque la torre no alcanzaba literalmente el cielo, su gran altura y su magnificencia pueden haber influido en la creación del mito. Los arqueólogos no han encontrado una estructura específica que coincida con la descripción exacta de la Torre de Babel, pero la existencia de zigurats y otras grandes construcciones en la región babilónica sugiere que la historia podría estar basada en construcciones reales, aunque exageradas con el paso del tiempo. 2. Diversidad lingüística. Explicación científica. Desde el punto de vista científico, la diversidad de lenguas no es el resultado de una intervención sobrenatural, sino el producto de procesos lingüísticos y sociales a lo largo de miles de años. La evolución de las lenguas humanas sigue un proceso de divergencia en el que los idiomas se desarrollan y se modifican conforme las poblaciones humanas se separan geográficamente. La teoría de la divergencia lingüística postula que las lenguas humanas modernas tienen un origen común. Las lenguas indoeuropeas, por ejemplo, provienen de una lengua madre llamada protoindoeuropeo. Esta lengua se fue diversificando con el tiempo, creando diferentes ramas lingüísticas, como el latín, el griego, el germánico, el celta, entre otras. La teoría de la dispersión lingüística explica cómo las lenguas se separaron a medida que las tribus humanas se asentaban en diferentes regiones geográficas, lo que dio lugar a la creación de grupos lingüísticos distintos. Este fenómeno no ocurrió de forma repentina, como se describe en el relato bíblico, sino a lo largo de miles de años. 3. El origen de las lenguas, diversificación natural. La evolución de las lenguas es un proceso complejo e influenciado por factores sociales, geográficos y culturales. A medida que las tribus humanas se movían y se aislaron unas de otras, sus lenguas fueron desarrollándose de manera independiente. El proceso de innovación lingüística que ocurre dentro de las comunidades, junto con el aislamiento geográfico, lleva a la aparición de nuevos dialectos,
eventualmente, de lenguas distintas. En cuanto a la dispersión de las poblaciones humanas, las teorías científicas sugieren que las migraciones de los seres humanos desde un origen común, como el caso de las migraciones desde África hacia otras partes del mundo, fueron lo que generó el aislamiento y la consecuente diversificación lingüística. A medida que las comunidades se dividían, sus lenguas evolucionaban independientemente. De comparación de visiones, bíblica vs científica. 1. Visión bíblica. La visión bíblica de la Torre de Babel es clara. Es un acto divino de intervención en la soberbia humana. La historia subraya que los seres humanos, a pesar de sus esfuerzos, no pueden escapar de la voluntad de Dios, quien interviene para dispersarlos y confundir sus lenguas. La Biblia ve la diversidad lingüística como un castigo o un acto preventivo para evitar la arrogancia humana. 2. Visión científica. Desde una perspectiva científica, la historia de la Torre de Babel no se considera un evento histórico literal, sino un mito que explica la existencia de las diferentes lenguas. Los estudios científicos señalan que la diversidad lingüística se debe a procesos naturales de evolución y dispersión impulsados por el aislamiento geográfico y social de las primeras comunidades humanas. La diversificación lingüística es un fenómeno que ocurrió a lo largo de miles de años, y no como un acto de confusión repentina. Reflexión final. La historia de la Torre de Babel es una narrativa profundamente significativa dentro de la tradición judeocristiana, que busca explicar de manera teológica el origen de la diversidad lingüística y la dispersión humana. Aunque no hay evidencia arqueológica que confirme la existencia de una torre que llegara hasta el cielo, la historia refleja el intento humano de alcanzar un nivel de poder y autonomía que, según la Biblia, está por encima de las capacidades humanas. Por otro lado, desde una perspectiva científica, la diversidad lingüística es el resultado de un proceso gradual y natural, en el que las lenguas evolucionan y se diversifican con el tiempo debido a factores geográficos, sociales y culturales. En este sentido, el relato de Babel puede considerarse más un mito explicativo que una historia literal, pero sigue siendo una historia poderosa con lecciones de humildad y reconocimiento de la soberanía divina.